Hay un joven que falleció también, apellido Madera, Laura, que ahora mirando bien la foto, lo conozco perfectamente, este muchacho, falleció también recientemente de un infarto. 42 años creo que tenía, algo así. Madera 42 años y Lugo 46 cumplía 46 años. Claro, esas son edades para los infartos bastante peligrosas porque eso tiene que ver con el nivel de circulación de la sangre. Y es como cuando te da unas edades así, un infarto es como un corrientazo 220, ¿verdad? Por la forma en que la sangre expulsa. Por tanto, casi siempre son actos mortales. Es decir, difícilmente o te mata o te deja en situaciones deplorables, que a veces es preferible que te mate y no quedar uno como un guiñapo. Entonces, pero bueno, por lo menos estas dos personas conocidas. En el caso de Manuel Madera, que era abogado, sí. Y tenía toda su carrera profesional trabajando en la oficina Hedrick, pero también esposo de Luz Marte, que igualmente es abogada y es actualmente la consultora jurídica de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Así que nuestro pésame para ella y para sus hijos, bueno, y también para la familia Lugo. Y a la familia Lugo. Sus dos hijos tienen lamentablemente deja huérfanos dos niños. Así es. Y estábamos muy cercanos, compartían mucho con un nietecito que tengo en su entorno, porque son 3 años, algo de años que tiene. Y la verdad es que, bueno, mi hija estaba devastada con la noticia, porque los conoce muy bien a ellos y todo. Conoce a su padre que viven al lado de ella. Y montones de muertes que uno no se entera, ¿no? En estos casos. Pero la gente con el COVID, que es el mensaje central para que la gente se siga cuidando. Y como decía ahora Laura, bueno, muchas veces estas muertes no se pasan por el sedazo para determinar exactamente cuál es la verdadera razón. La verdadera. Se registra el infarto, pero viene provocado por otras situaciones. A veces el diagnóstico es muy claro. Por ejemplo, se sabe que fue un infarto, pero tenemos un sistema muy débil desde el punto de vista de mantener cierto nivel de vigilancia de si hay algún factor externo que ha incidido en esto y llevar un histórico de ese tipo de estadísticas. Y bueno, evidentemente en salud pública está habiendo muchas dificultades para llevar cualquier tipo de estadística, incluyendo incluso lo que tiene que ver con gastos en renglones específicos, que es el tema que ha estado en debate esta semana, respecto a cuánto realmente se gasta en el sistema de salud en las parturientas haitianas, que ha traído una serie de contradicciones que básicamente muestran que el planteamiento del ministro de Salud Pública fue un exceso respecto a cuánto realmente se gasta. Bueno, o es un exceso o las estadísticas le hemos tenido mal, porque ha dicho el Ministerio de Salud que el gobierno gasta más de 10.000 millones de pesos en las parturientas haitianas. Sin embargo, quien desmiente, interesante, quien desmiente la información es el director de Migración. No solamente el director de Migración, que es parte del mismo gobierno, también Chanel Rosa, que fue el director del Servicio Nacional de Salud por muchos años, y Nelson Rodríguez, que fue viceministro de Salud Pública, igual por muchísimos años. Y ambos han dicho que es un número que es totalmente inconsistente. De hecho, Nelson Rodríguez decía, por ejemplo, que el gasto total en ese renglón, junto a otros renglones de atención de servicios de salud, es apenas de 3.000 y pico de millones. Por lo tanto, hablar de 10.000 millones respecto a parturientas haitianas es totalmente fuera de contexto. Más. Pero del renglón de atención de salud completo, no solamente lo que tiene que ver con partos. En adición señalaba, que es importante, que la incidencia de cesáreas en las parturientas haitianas es muchísimo más bajo que en el caso de las dominicanas, lo cual hace que también haya una disminución. No es comparable lo que se gasta en salud en las dominicanas, que todos los organismos internacionales han denunciado desde hace muchos años, que aquí hay un nivel escandaloso de la cantidad de cesáreas que se realizan, y señalan que en el caso de las haitianas la inmensa mayoría de los partos son partos naturales que evidentemente traen un costo mucho menor. En fin, el tema es que con esas dificultades de información que históricamente ha tenido el Ministerio de Salud y que en esta gestión parecen estar en una situación
bastante precaria, pues lamentablemente en las distintas etapas de esta gestión, ayer, ya van varios cambios a nivel del Ministerio de Salud Pública tanto, y todavía no se parece tomar control de las estadísticas. Sí, mientras tanto se dice que la afluencia de parturientas haitianas ha disminuido en los hospitales, porque ha habido una cierta política oficial de impedir que fluya. Ayer, don Percio, cuando estábamos tratando el tema, yo hablé y decía que el gobierno gastaba más de 2.000 millones de pesos en las parturientas. Usted fue que me hizo la aclaración, dijo, no, Salud Pública está anunciando que son 10.000. Y me encontré raro porque desde el 2015, 2016, 2017, las cifras que se venían manejando desde entonces es que superaban los 2.000 millones de pesos, pero no eran, ni siquiera llegaban a 3.000 millones, que era el total que se utilizaba para los enfermos haitianos que llegaban aquí a la República Dominicana, tanto en materia de salud como las parturientas. De ahí viene la aclaración de la información y eso es un tema ahora mismo en los medios, esa cantidad, porque la verdad es que cualquier cifra, ya sea 2.000, 3.000 millones, ya sea 10.000 millones, es mucho. Son mucho dinero para utilizarse. Un cafecito para poder... para que no sufra por el dinero. Por esa cifra, exactamente. Hola, ¿cómo estás? Hola, Cari, ¿cómo estás? Muchas gracias. Cari, ¿qué tal? Bien. Y siempre cerrando, ¿eh? Gracias, Cari. Gracias, muy amable. Pero en el caso de la República Dominicana, que se ha iniciado un proceso de disminuir, yo creo que le sale más beneficioso a la República Dominicana construir conjuntamente con el gobierno haitiano o con las autoridades haitianas o con la comunidad internacional, así como se donó una universidad que yo creo que no la están usando, que de esa misma manera es construir un hospital en el territorio haitiano cercano a la frontera para que vayan ahí a parir y que sea esa colaboración, porque sale más barato. Porque es cercano a la frontera, habría que construirlo cerca de donde estén las poblaciones. Porque posiblemente muchas de las mujeres que vienen no solo vienen de zonas cercanas a la frontera. El 30%, don Percio, son parturientas haitianas. El 30% de los partos que se hacen en la República Dominicana. 30% de mujeres haitianas. Hay una cosa interesante aquí. Y es como dice Laura, que la mayoría de ellas no hay que hacerle cesárea. Pero hay una cosa interesante aquí en esto, que a veces los mismos gobiernos no saben buscarle la forma. Todo el mundo sabe que en torno a esa dinámica de las parturientas hay todo un negocio de gente que se ocupa de gestionar, traerla, y ellas pagan dinero. Por tanto, en una relación fluida, donde una parturienta sabe que por razones de salubridad o de cuidado tiene la opción de venir a la República Dominicana, puede ser una política de cooperación de un estado a otro, y ahí pudiera tener sentido. Tú dices, bueno, vamos a habilitar unos hospitales fronterizos que ya lo tenemos en muchos casos, pero no lo tenemos bien equipado, bien habilitado. Porque tú dices, en Montecristi hay un hospital de la dictadura de Trujillo. En Dajabón hay un hospital de la dictadura. Yo no sé si en Pedernales creo que hay un hospital. En fin, habilitemos esos hospitales con la dignidad que ellos requieren, con las condiciones, y esas parturientas pudieran estar pagando, haciendo algún aporte por venir a parir. Pero no tienen que pagarle a alguien que trafica con ellas. ¿Usted sabe dónde es que viene la mayoría? Correcto. A la San Lorenzo de los Minas. Bueno, y viene lo aquí hacen a la en Higüey, lo hacen en la Altagracia,
pero vienen cruzando desde allá. De ahí es que el trasiego, pero lo que te quiero decir el negocio que hay para traer mujeres parturientas a la República Dominicana es un negocio redondo para el que lo está haciendo. Esas mujeres pagan, no vienen solo a parir de manera gratuita, aquí la atendemos, pero ellos le pagan a uno que la trae, a uno que le da la visa, a uno que le da el asunto. Que yo le voy a decirte una cosa, y son de las cosas que nosotros tenemos que resolver en medio de estas debilidades. Lo de la visa de estudiante, eso somos nosotros mismos traficando, haciendo disparate con las visas. Entonces, tenemos que ponerles control a esas cosas también. Porque tú pudieras decir, bueno, si tú como política tienes, decir, una mujer viene a dar luz y se va a dar seguimiento a la República Dominicana, pues usted le otorga una visa a esa persona como política exterior para que esa persona venga a chequearse en términos médicos y de manera periódica al territorio dominicano. Bueno, pasó el parto, bueno, se venció su visa porque se le dio una visa que vence en la fecha en que la mujer se supone que dio a luz y regresó a su país. Correcto. Entonces, usted necesita otro permiso para venir a chequear a sus niños y seguirse usted chequeando el periodo, pues usted sigue dando esa cooperación. Y la gente paga una cuota que ayuda a mantener un sistema de salud bien. De una vez tú resuelves el tema de tu salud en la zona fronteriza, porque nosotros tenemos una población dominicana que va a los hospitales en la zona fronteriza, en toda esa zona. Si tú tienes hospitales bien habilitados, bien equipados, entonces tú puedes dar un mejor servicio a tu propia gente en la zona fronteriza. Bueno, porque es que hay que distinguir entre parturientas que vienen a República Dominicana a parir y la amplísima población de origen haitiano que vive en República Dominicana y que viviendo en República Dominicana, independientemente de que no tiene ninguna regularidad migratoria, aquí. Si está viviendo aquí, tiene que parir aquí. Eso no se va a devolver a Haití para parir, para volver para acá. Entonces, esto es un tema que necesita ser abordado de forma mucho más integral y de una forma más seria. Yo pienso que el Estado hace un servicio muy flaco al tema de la regularización migratoria con intervenciones en hospitales sacando de ahí a mujeres parturientas. Me parece una práctica inhumana, ilegal, inconstitucional, innecesaria. Y aquí hay muchísimos renglones en el ámbito migratorio en los cuales tiene que intervenir el Estado, donde no se está interviniendo. Entonces, buscar un punto de ese nivel de fragilidad para tener intervención migratoria, la verdad es que es una situación terrible que no debe mantenerse. Ahí usted nada más cosecha reproche. No, es que no hay forma de justificar eso. No hay forma. Independientemente de los costos, independientemente de las prácticas. Ahora, ¿usted quiere controlar las prácticas? Vaya y controle en la frontera, porque al final la frontera es el punto de entrada de toda la situación migratoria del país. Entonces, vaya y controle allá. No puede ser que el Estado Dominicano, por ejemplo, no pueda desplegar una labor de inteligencia para detectar cuáles son las redes que propician ese tipo de entradas. Porque es un abuso no solamente del sistema de salud, es un abuso contra esas mujeres también. La forma en que se trafica para que ellas puedan entrar en territorio dominicano. Se supone que viene por las vías más o menos regulares. Claro. Porque no coge el monte. Se supone que no. Vías normales. Pero señores, que acordémonos que aquí la frontera se abre los días de mercado y ahí entra un paquete de gente que nadie lleva control de quién vuelve a salir. Nadie tiene control de eso. Entonces, queremos venir a los hospitales y tú no tienes a afectar una población de vulnerabilidad para entonces justificar lo que no estamos controlando en la frontera. Incluso entran sin preguntarle si tienen tarjetas, no tienen documentos de ninguna manera, pero entran hacia acá y después nadie se cerciora si regresan o no. Y no hay forma tampoco de poder verificar que el que entró salió. Y no es que no sea un problema el nivel de la carga, no solamente de las parturientas, de los ciudadanos en situación de irregularidad de origen haitiano, en su inmensa mayoría, son una carga importante en el sistema de salud. Eso es una realidad. Es una carga económica, pero también requiere de cierto control sanitario, porque hay muchas cosas
que tu sistema de salud va corrigiendo que una migración no controlada te la puedes reproducir. Entonces, cosas endémicas que nosotros tenemos, que podemos tener bajo control, como tú vienes a ver, las revive con un paciente que te lo trae de Haití. Y por tanto, tú en términos sanitarios también tienes que tener ciertos protocolos para determinar que una paciente, o para poder evitar que una paciente te reproduzca un problema que tú ya tienes superado en términos internos, o con vacuna, o con procedimientos médicos. Entonces, porque hay que entender que Haití tiene una situación sanitaria muy precaria, tiene situaciones endémicas que ya nosotros tenemos superadas en muchas ocasiones. Entonces, y a propósito de Haití... Porque no es solo económico el problema. Y a propósito de Haití, recuérdese que el 7 de julio pasado mataron a Jovenel Moïse, y de las investigaciones que hay en torno a ese asesinato, que fue un asesinato de Estado ahí en Haití, se dan a conocer pinceladas. Por ejemplo, en el día de ayer se anunció, Claude Joseph anunció, que es el canciller, que en Turquía se arrestó a un sospechoso del magnicidio. Se trata del empresario haitiano Samir Handal, que se supone o lo ligan en la muerte del presidente Jovenel Moïse, y que llegó a Turquía procedente de Miami. De seguro que será extraditado hacia Haití para continuar con el proceso, pero yo creo que Haití... Te dije de que mataron al presidente, todo eso es papel gastado. Y todo es papel gastado, ahí todo es... Se apostó más a la tranquilidad, que no lo ha habido, a la institucionalidad de ese país, que nunca la ha habido, ni la va a haber, por lo menos no se tiene una visión de que pudiera haber una institucionalización de Haití. Se apostó más a eso que a saber quién mató al presidente Jovenel Moïse. Si yo te pregunto, ¿quién mató al presidente John Fitzgerald Kennedy de Estados Unidos? Eso depende de quién tú se lo preguntes. Ahí se atribuyó a alguien, ahí está, agarraron uno, Nadie lo Cuando sabe. usted quiere resolver un caso... ¿Quién mató al presidente Abraham Lincoln en Estados Unidos? Ahí también. Nadie. Esos crímenes no tienen. ¿Quién mató al presidente Allende ¿Y quién mató al presidente Olof Palme en Suiza? Que venía abrazado con su mujer, con su esposa, de un cine, que se supone que es un lugar donde no hay ningún tipo de delincuencia. Acabo de ver una película sobre ese caso, del caso de Olof Palme. De Olof Palme. ¿Cómo se llama? Porque me interesa. El asesino probable, algo así. Que es toda una teoría. Porque entre las teorías que ellos sospechan es, bueno, un tipo con problemas de personalidad que al final mata al presidente y que él mismo tiene una relación con la policía y se hace el principal sospechoso del caso. Finalmente el tipo se muere en medio de todo el proceso y hay que cerrar el caso porque no hay. La otra teoría era que si la CIA había matado a Olof Palme, porque se supone que Olof Palme porque era el periodo de la Guerra Fría y respondía más a los intereses de Rusia, en fin. Pero todo eso son teorías, no hay un elemento probatorio, definitorio que decir, bueno, la causa es esta, mató fulano. En los crímenes de jefe de Estado no es posible llegar a una conclusión. Y te digo, por ejemplo, yo te pregunto, ¿quién mató al presidente Allende en Chile? Uno supone, lo mató la dictadura, los militares. Todos los militares. Pero hay una segunda versión, incluso por esa gente, que el presidente se suicidó. Bueno, ¿cómo llegamos al acuerdo? Si lo investigamos hoy, hay muchísimos elementos que se borraron, se fueron, personas que vivieron que ya no existen siquiera, se mueren. Entonces, recuérdese de Fuente Ovejuna. Esos crímenes, difícilmente tú puedes llegar a una conclusión concluyente, definitoria. Es decir, este es el asesino o este es el grupo que lo promovió y la razón fue esta. Bueno, vamos ahora a conectar con Wendy Gil con el resumen de noticias. Adelante.
Hola, saludos, muy buenos días para todos, mi gente de Matinal. Esas son las principales informaciones. Residentes en la zona Los Refugios, esto es en Villa Fundación, en San Cristóbal, se enfrentaron con agentes policiales por la muerte de Leonardo Aquino, que supuestamente cayó abatido por miembros de la policía al intentar huir de un retén, donde también resultó herido su acompañante, mientras sus familiares y amigos piden justicia y que paguen los responsables de este hecho. Y 3 muertes violentas se han registrado en Santiago en las últimas horas. Richard Antonio Paulino falleció a causa de herida de arma blanca en el sector de Cambronal en medio de una discusión. Un segundo hecho de sangre se registró en el sector de Baracoa, donde falleció de un disparo Carlos Andrés Cabrera, de 33 años, en tanto que un tercer caso corresponde a Blandín Colón, de 38 años, que murió de múltiples disparos en el sector Suelo Duro. En otra información, la Federación de Transporte de la Región Norte advirtió al gobierno que si no se le busca una salida a los altos precios de los carburantes, convocarán al pueblo de la región a las calles a protestar en masas. Y pese a la crisis del COVID-19, los problemas de logística y los retos de las áreas de producción, las exportaciones han alcanzado cifras récords este año, de acuerdo a la Asociación Dominicana de Exportadores, que también vaticina números alentadores para el cierre del año 2021. De acuerdo a EdoExpo, los montos de las exportaciones de enero a octubre de este año totalizaron más de 9.000 millones de dólares, para un crecimiento de un 20.74%. Y en otra información, también en San Cristóbal, protestaron los moradores de La Feliciana en el distrito municipal del Carril de Caina, pidiendo la pronta intervención de sus calles. Aseguran, al lado cercano de la escuela está el punto del colapso. Advierten que si las autoridades no resuelven, realizarán quema de neumáticos y paralizarán la docencia. En otro tema, ante la posibilidad de que el gobierno tome nuevas medidas restrictivas por el aumento de los casos de COVID-19, empresarios entienden que cualquier decisión debe hacerse en base a indicadores. Sin embargo, reiteraron el respaldo a las disposiciones que se pudieran aplicar de continuar el repunte de los casos. La Corporación Dominicana de Acueductos de Santo Domingo puso en marcha un plan de amnistía para aquellos usuarios que puedan saldar sus deudas acumuladas con descuentos que van desde 55% hasta un 95%. Felipe Suberví dijo que la amnistía será hasta el 15 de febrero del próximo año. Así finalizamos, nos vamos a una breve pausa, pero continúe con nosotros.